Bienvenidas de nuevo a JNS TV esta semana. Vamos a hablar de algo que se ha estado gestando desde hace mucho tiempo: cortar la ayuda de Estados Unidos a Israel. Sí, escucharon bien. El primer ministro Netanyahu anunció el domingo en 60 Minutos que Israel planea reducir su dependencia de Estados Unidos durante los próximos 10 años y se volverá completamente independiente. Ahora, la realidad es que el paquete de ayuda a Israel limita enormemente la capacidad de Israel para vender o compartir tecnología con otras naciones. También impide que Israel venda armas a países que Estados Unidos no aprueba específicamente. Pero Israel es líder mundial en tecnología y defensa, con un PIB de $700.000 millones. No necesita el paquete de ayuda. Así que, mientras los antisemitas se quejan de la ayuda de Estados Unidos a Israel, en realidad es el primer ministro israelí, a quien tanto odian, quien está de acuerdo con ellos. Pero esa no es la única reacción impulsiva y mal pensada hacia Netanyahu que hemos visto últimamente. Muchos críticos han atacado a Bibi por advertir durante años sobre Irán obteniendo armas nucleares, y sin embargo no ha sucedido, como si eso demostrara algo. Bueno, quiero contarte una historia. Esta semana tuve la desgracia de leer uno de los artículos más tontos que he visto en mucho tiempo, y sinceramente encapsula perfectamente la falta de pensamiento crítico que está ocurriendo en Occidente en este momento. Era un artículo de opinión de un tipo judío estadounidense, aparentemente embriagado de marxismo, haciendo toda esta actuación de "el campamento de verano judío me mintió", lo cual está bien, lo que sea. Internet está lleno de personas que culpan a sus consejeros por sus crisis de identidad política en la adultez. Pero, enterrado debajo de este colapso ideológico, estaba uno de los argumentos más deshonestos que la gente sigue repitiendo con absoluta confianza, a pesar de que claramente no tienen idea de lo que están diciendo. Que Netanyahu e Israel han estado diciendo durante décadas que Irán está a meses de tener un arma nuclear, y sin embargo, Irán todavía no tiene una. Por lo tanto, Netanyahu e Israel deben estar mintiendo. Y la gente dice esto como si fuera una especie de gran victoria, o como si hubieran descubierto a Israel mintiendo. Pero piensa en lo increíblemente tonta que es esta lógica por más de 5 segundos. El régimen islámico no ha conseguido una bomba nuclear porque la gente los ha estado deteniendo. Esa es la parte que estos genios siempre omiten convenientemente. Es como burlarse de los bomberos porque el edificio del que te advirtieron nunca se incendió, mientras ignoras deliberadamente el hecho de que pasaron 20 años apagando las chispas. Sí, no es la gran revelación que crees que es, y aún así, personas como Tucker Carlson o Cenk Uygur siguen repitiendo esto como si demostrara algo. Lo único que demuestra es que tienen el cerebro podrido y no pueden comprender lo que se ha hecho para retrasar el camino del régimen hacia una bomba. Pero nada de esto es sorprendente cuando escuchas las tonterías casi cómicas de Tucker Carlson y Grant McGruber Megyn Kelly esta semana sobre cómo Israel se verá obligado a usar un arma nuclear si se le corta la ayuda. Mira esto. Israel no podría sostener un bloqueo ni defenderse por 24 horas sin el respaldo militar estadounidense de $1,5 billones y la garantía de defensa de larga data que tenemos con Israel. Si eso desapareciera, Israel tendría dos opciones: o sería eliminada o usaría armas nucleares. Así que ahí es donde estaríamos sin el respaldo del gobierno de Estados Unidos a Israel. Punto. Así que cualquiera que te diga que Israel va a hacer esto o que Israel va a hacer aquello, Israel no tiene capacidad para defenderse. Punto. Y cualquiera que trabaje en el Pentágono y que te hable honestamente extraoficialmente, te lo explicará con gran detalle. Israel no habría hecho nada de esto. No tendría una guerra de 6, 8 o 10 frentes, o cualquier tipo de guerra de múltiples frentes que están librando ahora. Nada de eso habría sido posible sin el ejército de Estados Unidos, sin que miembros del servicio estadounidense murieran en su nombre, sin que los dólares de los contribuyentes estadounidenses pagaran por todo esto. Y pues ahí está. Lo siento. ¿Qué? Hay tantas suposiciones falsas que desmentir aquí, y todo en menos de un minuto. Primero que nada, Israel nunca ha amenazado con borrar a otro país del mapa. Israel no es el régimen que cuelga a la gente de grúas. Ellos no son el régimen que está colonizando la mitad de Medio Oriente a través de milicias terroristas proxy. No es el régimen que financia a Hezbollah, Hamas, los hutíes, las milicias chiitas en Irak, la Yihad Islámica Palestina, Hamas, así como otras células terroristas en el extranjero. La República Islámica de Irán sí lo es. Es el régimen islámico el que es una dictadura revolucionaria expansionista que abiertamente llama al genocidio, ejecuta en masa a su propia gente y financia a grupos terroristas en toda la región. Y aún así, de alguna manera, el país al que todos supuestamente deben temer es Israel.
Ahora, aunque algunas personas simplemente son tontas, yo creo que Tucker y Meghan en realidad sí saben más, aunque no conozcan este tema en particular. Pero también entienden perfectamente que lo que más clics y participación les genera hoy en día es el alarmismo anti-israelí, o en realidad anti-judío. Y esa es su única prioridad porque ven a las audiencias musulmanas desinformadas y conspiranoicas como un potencial financiero sin explotar. Así que no es solo que Tucker y Meghan estén equivocados, es que están difundiendo activamente desinformación mientras engañan a sus propias audiencias. Por ejemplo, una vez que te das cuenta de cuánto esfuerzo realmente se invirtió en sabotear el programa nuclear de Irán, todo ese tiempo que Israel estaba dando la voz de alarma, empezarás a notar cómo exactamente el mismo patrón se repite con muchas de estas otras acusaciones que se hacen tanto contra Netanyahu como contra Israel. E incluso parte de la comunidad internacional estuvo involucrada en este asunto, porque ellos también pasaron décadas retrasando las ambiciones nucleares de la República Islámica. A principios de los años 2000, los inspectores del OIEA expusieron las actividades secretas de enriquecimiento del régimen en Natanz y respondieron con sanciones, incluyendo restricciones bancarias, controles de exportación y restricciones tecnológicas. Las redes de adquisición fueron atacadas y las operaciones encubiertas empezaron a intensificarse. En 2010, el ciberataque Stuxnet, atribuido a Israel, destruyó alrededor de 1,000 centrifugadoras en Natanz. Y en ese mismo periodo, los científicos nucleares iraníes fueron asesinados uno tras otro. Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahiari, Dariush Rezani Nijad, Mustafa Ahmed Roshan, la lista continúa. Y luego, las instalaciones de centrifugadoras empezaron a explotar. En 2020, una explosión arrasó con la instalación de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas en Natanz, causando daños importantes. Ese mismo año, Mohsen Farizadeh, ampliamente considerado el arquitecto del programa nuclear militar, fue asesinado a las afueras de Teherán. ¿Y quién puede olvidar la operación épica del Mossad en 2018 cuando se infiltraron en Teherán y robaron el archivo nuclear secreto del régimen? Decenas de miles de archivos clasificados que prueban que el régimen había mentido durante años sobre las dimensiones militares de sus ambiciones nucleares. Así que después de años de sabotaje, retrasando el programa nuclear una y otra vez, por meses, si no es que años, seguido por agentes israelíes entrando a un estado enemigo, penetrando un almacén secreto, robando media tonelada de material nuclear clasificado y sacándolo de contrabando. Antes de que los iraníes siquiera se dieran cuenta de lo que pasó, la gente en Internet sigue diciendo, bueno, si Irán fuera una amenaza tan grande, ¿no tendrían la bomba ya? Mira, Netanyahu nos mintió. Sí, el régimen no tiene una bomba hoy porque Israel los ha estado deteniendo. Y ese es precisamente el punto. Y aún así, después de todo esto, todavía hay personas como Tucker y Meghan hablando de Israel como si fuera un parásito indefenso que sobrevive gracias a la generosidad estadounidense. Lo que nos lleva de vuelta a la fantasía más amplia en línea de que Israel solo existe hoy gracias a la ayuda estadounidense, o lo que dijo Tucker, que Israel no podría defenderse sin Estados Unidos. De nuevo, solo alguien que no sabe absolutamente nada sobre la relación entre Estados Unidos e Israel podría decir algo tan tonto. O alguien que es un mentiroso total como ya sabes, Tucker Carlson. Israel no podría mantener un bloqueo ni defenderse por 24 horas sin el apoyo de $1,500,000,000 de Estados Unidos. El ejército estadounidense lo respalda y hace cumplir la garantía de defensa de larga data que tenemos con Israel. Esto es algo que Tucker inventó en su cabeza. Primero que nada, no son $1,500,000,000. El marco actual de ayuda es de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares anuales, lo cual puede sonar enorme hasta que te das cuenta de que el presupuesto federal de Estados Unidos es cercano a 7 billones de dólares. Eso significa que es aproximadamente el 0.05% del presupuesto federal estadounidense, y aquí está la parte que nunca te cuentan. La gran mayoría de ese dinero regresa directamente a la economía estadounidense a través de la adquisición de defensa. Israel está obligado a comprar únicamente a fabricantes de armas estadounidenses, de fábricas, cadenas de suministro y trabajadores estadounidenses. Aproximadamente 70,000 empleos estadounidenses se crean o mantienen gracias a esta asociación cada año. Así que los estadounidenses no están enviando dinero en efectivo a Israel para que podamos sobrevivir. El gobierno de Estados Unidos está subsidiando su propia industria de defensa mientras fortalece a un aliado estratégico y, francamente, obtiene más de lo que paga con esto también. Regresemos un momento. La ayuda de Estados Unidos a Israel realmente solo comenzó después de la Guerra de los 6 Días en 1967. ¿Por qué? No porque Israel lo necesitara, sino porque Estados Unidos vio esto correctamente como una oportunidad para tener otro frente contra la URSS durante la Guerra Fría.
La ayuda militar se expandió enormemente después de la guerra de Yom Kippur en 1973 y creció a partir de ahí bajo varios memorandos de entendimiento que tanto limitan las opciones de Israel en cuanto a trabajar con otros países, como también benefician enormemente a Estados Unidos. Hasta hoy, Estados Unidos se beneficia enormemente de esta relación. La inteligencia israelí ha ayudado repetidamente a frustrar grandes complots terroristas dirigidos a países occidentales, especialmente a Estados Unidos, incluyendo ataques a la aviación, operaciones de ISIS, células y redes terroristas iraníes, y ataques contra estadounidenses y europeos en el extranjero. No es una exageración decir que hay miles de estadounidenses vivos hoy en día que no lo estarían de no ser por el intercambio de inteligencia israelí con Estados Unidos. Por eso, exaltos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han descrito repetidamente la inteligencia israelí como algo de valor único, estimado en miles de millones de dólares, porque Israel opera profundamente dentro de redes hostiles que las agencias occidentales tienen dificultades para penetrar. Así que cuando estos tontos como Tucker Carlson gritan en Internet, corten la ayuda a Israel, sinceramente está bien. No más intercambio de inteligencia, no más cooperación regional contra el terrorismo, no más compartir innovaciones en el campo de batalla, no más coordinación en defensa antimisiles, no más restricciones a las exportaciones de armas israelíes. Basado en la política actual de Washington, porque contrario a lo que estas personas parecen pensar, Israel no es un proyecto de dependencia estadounidense. Somos una nación soberana y estaríamos perfectamente bien sin Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sería infinitamente más peligroso sin Israel. Este mito que Tucker difunde, de que Israel no puede defenderse sin Estados Unidos, está completamente alejado de la realidad militar sobre el terreno. Ganamos una guerra en varios frentes en 1948 sin ninguna ayuda de Estados Unidos tras nuestra declaración de independencia. Y si cortamos la relación con Estados Unidos, quizá hasta se nos permita volver a ganar guerras, ya sabes, sin que un presidente declare un alto al fuego cuando en realidad nada ha cambiado en el terreno. Así que sí, Tucker, terminar con la ayuda de Estados Unidos a Israel es algo que muchos israelíes realmente quieren. Pero a diferencia de tu análisis, si es que se le puede llamar así, es porque no la necesitamos para seguir defendiéndonos. Tampoco necesitamos que Washington esté constantemente tratando de influir en la política y las decisiones de defensa de Israel. El verdadero beneficio aquí es que ambos países son más eficientes y están más seguros cuando trabajan juntos. Pero si el público estadounidense quiere seguir el camino de los islamistas, como aconseja Tucker Carlson, ahlan wa sahlan. Buena suerte, Estados Unidos. Y ahora, hablando de esos fanáticos de Internet adictos a la indignación que fingen que deberían estar cerca del poder político, hablemos del candidato al Congreso Dan Bilzerian. Una historia tan loca que casi parece un experimento de redes sociales para ver hasta dónde puede degenerar la civilización antes de que la gente finalmente diga, tal vez deberíamos dejar de poner psicópatas de Internet en la política. Aquí tienes a este tipo que se hizo famoso por las drogas, las armas, el juego, la misoginia y acusaciones de violencia, actuando como un universitario drogado con dinero ilimitado y supuestamente pagando a trabajadoras sexuales para que finjan que les cae bien. Un tipo que construyó toda su carrera gracias a la cultura de los bros podcasteros, junto a tipos raros como Andrew Tate, y ahora quiere postularse para el Congreso contra Randy Fine en Florida. Lo siento, pero esta es la parte de la era de Internet que sinceramente me funde el cerebro. Hemos llegado a un punto en el que la gente puede construir toda una carrera siendo un degenerado en línea y luego despertarse una mañana y decidir, ¿sabes qué? Probablemente debería ayudar a dirigir el gobierno de Estados Unidos. Pero lo más loco es que Dan Bilzerian no es solo un influencer genérico y tonto. Él es uno de los más viles y abiertos antisemitas en Internet. Este es un tipo que abiertamente amenaza con matar a israelíes, que repite los argumentos de los neonazis, que ha pasado años obsesionado con los judíos y que ahora, al parecer, tiene una extraña fijación ideológica con el Islam. Honestamente, todo esto se siente como ver a alguien tener un colapso mental en público en tiempo real. Pero lo que realmente llamó mi atención esta semana fue cómo incluso otros neonazis están empezando a sonar alarmados por Dan Bilzerian. Nick Fuentes, el pequeño neonazi intolerante que se hizo famoso por hablar y generar indignación en línea, ahora anda por ahí, afirmando que el propio Dan Bilzerian lo apartó, le hizo esconder su teléfono, lo llevó a una habitación separada y empezó a hablar sobre asesinar a ministros israelíes y figuras judías prominentes. Luego, supuestamente intentó reclutarlo para visitar Qatar. Ahora, obviamente, debemos considerar la fuente aquí. Estamos hablando de Nick Fuentes. Pero luego, en menos de un día, otro antisemita declarado, Lucas Gage, dijo que exactamente lo mismo le pasó a él en una situación diferente. La misma historia, teléfono escondido, habitación privada, obsesión con la violencia, obsesión con Israel. Mira lo que dijo Lucas.
Así que cuando vi que Nick publicó eso, no lo podía creer. Entonces él dice, la primera vez que conocí a Dan en su casa, nos hizo dejar nuestros teléfonos en otra habitación. Luego me preguntó qué tan difícil sería, no puedo decir la palabra en YouTube, a ministros del gobierno israelí. Después me invitó a Dubái y Qatar, lo cual rechacé mientras él iba allá para volverse santo instantáneamente. Nick, te lo juro por Dios, y lo juro por la vida de mis hijos, tengo 2 hijos hermosos. Él me hizo lo mismo, así que fuimos allá arriba. Él dice algo sobre Ben Shubi. Dice, tú conoces a Ben Shapiro, ¿verdad? ¿Qué opinas de él? Me pregunto si no, él no planeó nada. Eso es lo que digo. Puede que solo haya sido charla de vestidor. Como hermano, tenemos que encargarnos de este tipo. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es lo que pensé y dije, bueno, eso no va a hacer ninguna diferencia. Ya sabes, solo pondrán a otra persona, algo así. Pero luego, en cuanto Nick lo dijo, pensé, ok, eso es raro. Ahora, además de eso, también hay una tercera persona que en realidad no apoya ni a Nick ni a Lucas, quien confirmó que Fuentes sí le describió este mismo incidente en privado en el momento en que ocurrió. Así que ahora tienes a varias personas describiendo el mismo patrón de comportamiento perturbado. Y sinceramente, en algún momento tenemos que dejar de fingir que esto es solo charla provocadora de Internet. Porque si hay alguien que habla abiertamente sobre asesinar figuras políticas, que fantasea abiertamente con matar israelíes, tal vez, solo tal vez, esa persona no debería estar cerca de un cargo público. Llámame loca. De todos modos, la parte más loca de todo esto es que ver a la misma multitud de America First en línea desarrollar de repente esta extraña obsesión por la estética islamista es algo que ha estado estrechamente asociado con todo este movimiento desde el principio. Ahora Dan está publicando fotos de sí mismo leyendo el Corán, usando kefiyas en Qatar y hablando de cómo el Islam es moralmente correcto, incluso diciendo que le gustan los musulmanes porque tienen una hermandad sincera y desinteresada. Algo especialmente gracioso viniendo de un tipo que construyó toda su imagen alrededor de las drogas, el juego, la violencia, la misoginia y comportarse como una ETS andante. Exacto. Quiero decir, honestamente, la única batalla real en el mundo de hoy que veo que vale la pena luchar es, ya sabes, exterminar a Israel. Quiero decir, yo me alistaría mañana mismo, iría a combatir sobre el terreno y mataría a israelíes. Ese sería un gran día para mí. Me apunto al reclutamiento donde sea. Dame un rifle y mándame para allá. De verdad creo que la mayoría de ese país es malvada y están perpetuando un genocidio, han mantenido un régimen de apartheid, están reprimiendo a esos palestinos, están atacando a sus vecinos, están actuando como terroristas. Son unos bastardos arrogantes e ingratos y necesitan ser borrados del mapa. Hablando de bastardos arrogantes e ingratos, no diré quiénes necesitan ser borrados del mapa porque no estoy llamando a la violencia contra nadie. Pero este tipo de verdad necesita que le den una lección. Y mira, esto es importante porque no se trata solo de Dan Bilzerian. Ese es un problema. Él es solo la versión más caricaturesca de una tendencia más amplia. Tenemos a personas abiertamente antisemitas postulándose para cargos públicos por todos lados en Estados Unidos. Quiero decir, tienes a Zohran Mamdani ganando la alcaldía en Nueva York y todos vemos ahora lo bien que le está yendo a la ciudad de Nueva York. Pero también tienes a personas como Aber Kawas, una candidata de la DSA y activista vinculada a CARE, que minimizó el 11 de septiembre, quien se está postulando para la Asamblea Estatal en Nueva York. Por supuesto, respaldada por el propio Mamdani. Esto es lo que ella dijo sobre el 11 de septiembre. El sistema capitalista, racismo y supremacía blanca, etcétera, y la islamofobia, todos han sido usados para colonizar tierras, ¿verdad? Para quitarles recursos a otras personas. Así que esto es como una trayectoria larga. Y solo estamos viendo las manifestaciones de esa continuación, ¿verdad? Con el 11 de septiembre. Y muchas veces cuando la gente nos pide que respondamos sobre, ya sabes, un ataque, ¿verdad? Si miras hacia atrás, históricamente, ¿verdad? Sabes, muchos de nosotros venimos de tierras que fueron colonizadas, tierras donde se están librando guerras, ¿verdad? Muchas veces debido a la política de Estados Unidos o las políticas en Europa. Así que encuentro que podemos identificarnos a partir de eso. Pero también la idea de que tenemos que disculparnos por un ataque terrorista que cometieron un par de personas. Y luego no hay disculpas ni reparaciones por el genocidio y la esclavitud, etcétera, es algo que me parece, pues, reprobable. ¿Esclavitud? Uno de los pocos lugares donde todavía existe la esclavitud moderna es en el mundo árabe musulmán. Pero bueno, me desvío del tema. Ese es todo un episodio aparte. Hablaremos de eso después. Mientras tanto, volvamos a Dan Bilzerian entrando al chat como si fuera el jefe final drogado de la podredumbre mental de Internet.
Y si quieres entender qué tan malo es realmente este tipo, quiero jugar un divertido juego de quién lo dijo, terroristas islamistas o Dan Bilzerian. Veamos si puedes adivinar. Primera cita. ¿Apostaría todo mi patrimonio neto a que fue menos de 6 millones? Las matemáticas no cuadran. Bueno, si adivinaste Dan, estarías en lo correcto. Ese es Dan Bilzerian participando en la negación del Holocausto. O esta siguiente, creo que la supremacía judía es la mayor amenaza para el mundo hoy en día. La mayoría de los problemas actuales son causados por la supremacía judía. ¿Qué piensas? ¿ISIS o Dan Bilzerian? Difícil de decir, pero este es Dan. Esta, en pocas palabras, debemos atacar a cada judío en el planeta Tierra. Bueno, lo creas o no, este no es Dan. En realidad es una cita de un comandante de Hamas, Fatih Ahmad, pero como puedes ver, la retórica es casi indistinguible. Y luego, para esta, el judaísmo promueve la supremacía y la violación y roba a otras personas siempre y cuando no sean judías. Israel es una manifestación de eso. Creo que la religión es terrible. Bueno, si adivinaste Dan, estarías en lo correcto. Ni siquiera está fingiendo tener un problema con los sionistas. No, para Dan, esto es sobre los judíos. Y finalmente, yo me alistaría mañana mismo, iría a desplegarme sobre el terreno y, sí, mataría a israelíes. Denme un rifle y mándenme para allá. Sí, bueno, como escuchamos hace unos minutos, eso es totalmente Dan. Y no, esto no es ni debería ser nunca un discurso político normal. Esto es odio racial abierto. Y aún así, de alguna manera, esta persona está siendo tratada por ciertos sectores de Internet, al menos como una voz política legítima en vez de lo que realmente es. Un tipo profundamente perturbado, antisemita y además un completo idiota sin ninguna cualidad rescatable. Pero la parte más importante que la gente necesita entender es que estas cosas no se quedan en línea. Cuando normalizas la retórica constante sobre la supremacía judía, las conspiraciones judías globales y la normalización de la violencia contra los israelíes, eventualmente la gente actúa en consecuencia. Así es como funciona la radicalización. Así es como funciona el extremismo. Y francamente, cualquiera que vea a este tipo y piense, sí, esta es una persona que debería influir en la política estadounidense, probablemente no debería ser de confianza ni para operar maquinaria pesada, mucho menos para entrar a una cabina de votación. Pero mientras payasos de Internet como Dan fingen ser revolucionarios en línea, los regímenes reales siguen exportando este tipo de odio y manipulación a escala industrial. Y eso nos lleva a lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Empezando con nuestra noticia fea, porque esta semana la República Islámica de Irán decidió recordarle al mundo que no solo es un régimen terrorista, sino que también está completamente desquiciado. ¿Realmente necesito que la gente entienda lo extraña que es esta historia? Aparentemente, algún tipo de memorándum pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen islámico o su aparato de propaganda, porque de repente varias embajadas y cuentas afiliadas al régimen empezaron a atacar en línea a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. ¿Y cuál fue su crimen? Tener un bebé, te juro que no me lo estoy inventando. El régimen respondió a sus publicaciones en redes sociales sobre su recién nacido, convirtiéndolo en propaganda sobre el reciente ataque de Estados Unidos a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab. Ahora, el régimen afirmó que el ataque mató a decenas de niños en una escuela ubicada cerca de la instalación. Que, por cierto, si están poniendo a niños y sus escuelas dentro de una estructura militar de la Guardia Revolucionaria, eso en sí mismo es un crimen de guerra. Pero claro, la República Islámica usa a los niños como escudos humanos y luego finja preocuparse por la vida humana después. Y honestamente, la hipocresía aquí es tan extrema que casi se vuelve cómica, porque este es el mismo régimen que envió a niños a través de campos minados durante la guerra entre Irán e Irak. El mismo régimen que asesinó a Kian Pirfalek, de 9 años. El mismo régimen que mató a cientos de niños y adolescentes durante las protestas en enero, solo unos días antes del ataque en Minab. No les importan los niños, les importa la propaganda, mantener el poder, exportar su revolución islamista. Eso es todo. Si este régimen realmente se preocupara por los niños iraníes no estarían siendo baleados en las calles por estar cerca de una protesta. Los adolescentes iraníes no estarían siendo torturados en prisión. Y las familias iraníes no se verían obligadas a identificar los cuerpos de sus hijos e hijas después de las manifestaciones. Y francamente, ningún régimen en el mundo tiene más sangre de niños en sus manos que el régimen islámico en Irán. No solo niños iraníes, también niños palestinos, libaneses, sirios, israelíes, yemeníes y más. Este régimen ha pasado décadas convirtiendo generaciones enteras de Medio Oriente en carne de cañón para su proyecto revolucionario. Hamas, Hezbollah, los hutíes, la Basish y la Guardia Revolucionaria Islámica, todos ellos han destruido la vida de incontables niños en toda la región.
Y aún así, cada vez que la República Islámica recibe un golpe militar, de repente se espera que creamos que se han convertido en activistas de derechos humanos. Es una locura. Y esto también es parte de una tendencia mucho más grande a la que la gente realmente debe prestar atención. La República Islámica no solo exporta terrorismo, también exporta propaganda. Ellos entienden que las redes sociales ahora forman parte del campo de batalla. Así que toman una publicación sobre una nueva madre y la convierten en una campaña de propaganda. Intentan aprovecharse de la empatía y manipular a las audiencias occidentales que todavía no entienden lo que realmente es este régimen. Pero la gente sí necesita entender algo con mucha claridad. La República Islámica no valora la vida humana, ni siquiera la de los niños. Valora el poder, el miedo, la yihad y la supervivencia. Y por eso, verlos de repente fingir que les importan los niños después de décadas de matarlos por toda la región es una de las cosas más repugnantes que verás en Internet. La República Islámica no es solo un gobierno, es una secta ideológica de muerte con una red de embajadas para promoverla. Y ahora la mala noticia de la semana, porque esta semana Australia le recordó al mundo lo que pasa cuando los países occidentales pasan años fingiendo que la radicalización es solo diversidad cultural. Australia actualmente está lidiando con las consecuencias de que las esposas de ISIS regresen a casa después de unirse a una de las organizaciones terroristas más sádicas del mundo. Y ahora, algunas de ellas están enfrentando juicios por crímenes de lesa humanidad relacionados con la esclavitud de una mujer yazidí, junto con otros crímenes horribles de ISIS. Ahora, las autoridades australianas alegan que 2 de las mujeres estuvieron involucradas en mantener a una esclava yazidí dentro de su casa familiar en la Siria controlada por ISIS, después de que supuestamente la mujer fue comprada por $10,000. De eso es de lo que estamos hablando aquí. No es un club de lectura. Es ISIS, un culto islamista genocida de la muerte que masacró civiles, esclavizó sexualmente a mujeres y decapitó a personas frente a la cámara, además de masacrar a minorías religiosas en Irak y Siria. Aún así, Australia todavía les permitió regresar a Australia y mira lo agradecidos que estaban. ¿Por qué llegaste a Lynn? ¿Por qué te casaste con una terrorista de ISIS? ¡Cállate, zorra! ¿Tus hijos han estado sujetos a las leyes? ¡Suéltame! ¿Tienes opción? Háblame y yo te hablaré. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Elegant. Matones islamistas llamando puta a una periodista australiana por hacer su trabajo. Estas personas son la absoluta escoria de la humanidad, y no entiendo por qué Australia permitiría este circo en primer lugar. Quiero decir, ¿qué exactamente de unirse al ISIS sugiere que alguien comparte los valores australianos o tiene algún respeto por la ley, la cultura o la civilización australiana? Pero lo absurdo no terminó ahí. Cuando los acusados se presentaron ante el tribunal, se negaron a ponerse de pie ante el juez, lo que resultó en un inmediato desacato al tribunal, lo cual, honestamente, resume perfectamente todo el problema aquí. Los países occidentales siguen importando, o en este caso, reimportando personas que abiertamente desprecian los valores occidentales y luego se sorprenden cuando esos valores no son respetados. Y aún así, una y otra vez, los países occidentales siguen teniendo dificultades para admitir algo muy simple. La ideología importa y la radicalización importa. Durante años existió una especie de narrativa extraña en los medios de comunicación que decía que las esposas del ISIS eran solo chicas desorientadas que fueron arrastradas por las redes sociales. Lo siento, pero en algún momento la responsabilidad personal tiene que formar parte de la conversación. No te mudas al otro lado del mundo para unirte al ISIS sin saber qué es el ISIS. Y por eso tantos países occidentales ahora parecen completamente desprevenidos para el conflicto ideológico que están enfrentando internamente, porque pasaron años tratando cada señal de advertencia como intolerancia y islamofobia en lugar de tomar el problema en serio. Fingir que el extremismo islamista no es real ha sido una de las delirios occidentales más desastrosas de los últimos 20 años. Y ahora Australia está enfrentando las consecuencias de esa ilusión en tiempo real. Porque la pregunta aquí no es solo ¿qué haces con las esposas de ISIS? La verdadera pregunta es cómo las sociedades occidentales se volvieron tan débiles, llenas de culpa y tan aterradas de ofender a la gente que dejaron siquiera de defender su propia civilización. Y finalmente, la buena noticia de la semana, porque después de toda una semana de tonterías en Internet, propaganda, esposas de ISIS y tipos de podcast haciéndose pasar por políticos, también es importante recordarle a la gente lo que realmente hacen los verdaderos estados. Mientras la mitad de Internet estaba ocupada gritando sobre Israel en línea, aparentemente Israel estaba operando en silencio una base secreta avanzada dentro de Irak durante la guerra con Irán. Y esta historia es absolutamente una locura.
Según la información recién publicada, Israel estableció una base encubierta en el oeste de Irak que se utilizó para apoyar operaciones contra la República Islámica durante la guerra. Ahora, según los informes, la base albergaba fuerzas especiales, equipo logístico y equipos de búsqueda y rescate posicionados ahí en caso de que pilotos israelíes fueran derribados dentro del territorio iraní. Así que Israel no solo estaba llevando a cabo operaciones de largo alcance contra el régimen, también estaba construyendo la infraestructura necesaria para recuperar a su personal si las cosas salían mal en lo profundo de territorio hostil. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más loca. Según el informe del Wall Street Journal, la operación estuvo a punto de ser expuesta después de que un pastor iraquí local notara una actividad inusual cerca del sitio. El pastor alertó a las fuerzas de seguridad iraquíes, quienes comenzaron a moverse hacia la zona para investigar. En ese momento, solo unas semanas antes de la guerra, Israel terminó teniendo que llevar a cabo ataques contra las fuerzas iraquíes que se acercaban, para proteger la operación y evitar que la base se viera comprometida. Así que teníamos fuerzas especiales israelíes operando dentro de Irak, un centro logístico secreto que apoyaba operaciones contra el régimen en Irán. Personal de búsqueda y rescate preparándose para la posibilidad de pilotos derribados e inteligencia en tiempo real y apoyo aéreo para defender toda la operación, antes de que el público siquiera supiera que existía. Esta es la realidad de cómo Israel se defiende en Medio Oriente. Y lo que encuentro importante sobre esta historia es que le recuerda a la gente algo que Internet suele olvidar cuando se trata de Israel. No tenemos el lujo de fracasar. Cuando Israel va a la guerra, tiene que preverlo todo. No solo cómo atacar objetivos, sino también cómo recuperar pilotos, cómo extraer operativos, cómo rescatar rehenes y cómo llevar a su gente a casa si quedan varados dentro del territorio enemigo. Esa ética recorre toda la sociedad israelí, así como la cultura de seguridad israelí, y también es una de las mayores diferencias morales entre Israel y los regímenes contra los que lucha. Hamás se esconde entre civiles. El régimen islámico envía niños a través de campos minados y financia grupos terroristas en toda la región. ISIS esclaviza mujeres y masacra minorías. Pero Israel invierte enormes recursos en operaciones de rescate, capacidades de extracción y en traer a su gente de vuelta con vida. Y antes de terminar, también quiero señalar que esta historia es un recordatorio perfecto de lo falsos que son la mayoría de los análisis en línea. La gente en línea habla de la guerra como si fuera un videojuego o un debate de podcast. Reducen las cosas a hashtags o memes y la mayoría de las veces muestran una indignación muy performativa. Pero las operaciones de seguridad reales son así, silenciosas, complejas, de alto riesgo y realizadas por personas que saben que, si fallan, mueren seres humanos de verdad. A pesar de todo lo que la gente dice sobre Israel en línea, cuando las cosas salen mal en Medio Oriente, cuando se necesitan ejecutar operaciones dentro de territorio hostil o cuando alguien necesita ser rescatado bajo fuego, hay muchas probabilidades de que los operativos israelíes ya estén ahí. Y con eso es todo por esta semana. Volveré la próxima semana con más sobre las últimas historias que necesitas saber sobre lo que está pasando en Irán y más allá. Y si tienes algún dato para mí, contáctame en X como Emily K. Schrader o en Instagram como Emily in Tel Aviv. Hasta entonces, nos vemos la próxima semana en JNS TV.